Muy buenas noches a todas y todos los que hoy, como cada miércoles, tienen el gusto de poder acompañarnos. Soy Rubén Flores, secretario de Comunicación y Promoción de la Federación de Colegios de Arquitectos, y a nombre de esta le doy la bienvenida a este espacio de Charlas FECAR. Como saben, este espacio que invita a la reflexión y el entendimiento de las prácticas continuas y distintas que pueda haber en el mundo de la arquitectura. Eh, Como saben, este espacio es fruto también de diversas relaciones que tiene la federación. Una de ellas es con Acinea, y por tal motivo nos acompaña Jackie Tapia, como todos los miércoles, quien es vicepresidenta académica de Acinea y también coordinadora académica de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Marista de Mérida. Jackie, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Rubén, bienvenidas y bienvenidos todos otra vez a otro jueves de aprendizaje en charlas interdisciplinarias y a este espacio sonoro donde invitamos a la reflexión, a traer a la mesa las buenas prácticas en diferentes ámbitos de intervención de la arquitectura, entender otras realidades, también cuestionarnos hacia dónde dirigir, qué está pasando en la escena global para reflexionar también en nuestro panorama nacional y cómo estamos incidiendo a nivel regional en un México tan biodiverso, tan rico y que cada vez más el trabajo trans e interdisciplinario, pues eso es lo que está permitiendo enriquecer y ofrecer nuevas soluciones a los espacios, hacia la creación de mejores espacios habitables. Hoy tenemos el gusto que nos acompaña la doctora Eunice Avid Nava, quien es catedrática y egresada también de la Universidad Veracruzana y ahora hoy docente de la Universidad Cristóbal Colón en Veracruz, a quien invitamos a prender su cámara y micrófono. Bienvenida, Eunice. Muchas gracias, buenas noches, Rubén, Jackie. Buenas Gracias. noches. Hola, pues precisamente queremos conocer qué está haciendo Eunice, cómo te decidiste por estudiar arquitectura, qué es lo que estás emprendiendo hoy en día como parte de tu experiencia como académica y como profesional, si nos compartes un poco. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, yo soy arquitecta de formación. Yo estudié en la ciudad de Villahermosa, en Tabasco, en la Universidad del Valle de México. Y prácticamente al poco tiempo de haber egresado, me empecé a involucrar mucho con temas de la ciudad. De hecho, recuerdo en aquellas épocas haber iniciado un diplomado en PUEC, en este organismo de la UNAM, que hacen estudios sobre la ciudad, y tomé un diplomado a distancia, ¿no? En aquel momento estoy hablando de tipo 2005, 2006, ¿no? Tomando un diplomado a distancia que todavía no era como muy común, y fueron mis primeros acercamientos a los temas de la ciudad. Después yo me mudo a Veracruz. Justamente porque, bueno, también el diseño ha sido mi pasión y me llamó mucho la atención la maestría en diseño arquitectónico y bioclimatismo que en ese momento estaba ofertándose en la Universidad Cristóbal Colón. Yo empiezo a trabajar en algunos proyectos y estudios urbanos en Veracruz, pero paralelamente estaba haciendo la maestría en diseño, ¿no? Y bueno, al poco tiempo también de trabajar en el ayuntamiento, tuve la oportunidad de estar en el ayuntamiento de Veracruz, ser asesor de planeación, estar en la jefatura de licencias, y pues me seguí involucrando con temas de ciudad. Paralelamente tuve la invitación en aquellos tiempos de iniciarme en la docencia, ¿no? Y pues poco a poco, ¿no? Los caminos te van llevando, ¿no? A diversos temas y pues tus pasiones se van también como que reforzando, ¿no? Y surgió también la oportunidad de estudiar una maestría en gestión urbana. Pasando ese tiempo, pues bueno, de manera quizás ya más reciente, eh, yo inicié mi doctorado en el 2019, lo termino en el 2023 y ya lo hago más hacia el enfoque del urbano, ¿no? Mi doctorado es en arquitectura y urbanismo por la Universidad Veracruzana, pero mi línea de trabajo fue completamente estudios urbanos, ¿no?
Y pues en estos trayectos que les comento de estudiar la maestría en gestión urbana y llegar al doctorado, yo había emprendido una consultoría, Estudio Ciudad. Estuve haciendo algunos trabajos como consultora, primero a nivel independiente, después ya como Estudio Ciudad. También me apasionaba mucho la capacitación. De hecho, soy agente capacitador externo, ¿no? Tengo la certificación. Paralelamente practicaba la docencia, ¿no? Entonces eran como caminitos en los que yo estaba así, ¿no? Totalmente involucrada y pues me empezó a apasionar todavía más, ¿no? El estudio de la ciudad. Por eso la consultoría, el nombre, ¿no? Estudio Ciudad. Y bueno, también mucho hacer diagnósticos, consultoría, toda esta parte del análisis de la ciudad y pues trasladarlo también a mis cátedras, ¿no? Yo llegué a impartir planeación estratégica de ciudades, urbanismo sostenible, diseño urbano, son mis ejes, ¿no? de trabajo. Y al estudiar el doctorado, debo decir, y ahorita que les presente un poco, les quería contar un poquito de estos antecedentes o orígenes, siempre me ha apasionado los temas de la naturaleza, ¿no? Siempre buscaba inspiraciones en la naturaleza, temas de lo orgánico y reflejos de nuestra propia anatomía, ¿no? La anatomía humana, la propia naturaleza. Y al ingresar al doctorado yo traía unas ideas relacionadas con espacios neurálgicos, espacios verdes neurálgicos, y pues se fue afianzando y a tal grado de que me metía a conceptos de neurociencias, ¿no? Que ha sido algo que también me ha fascinado mucho porque me di cuenta que lo que había iniciado como un pequeño juego, ¿no? De palabras que parecía como solo un concepto, se volvió parte también de mi formación doctoral, ¿no? Y de meterme a otras disciplinas, ¿no? Que no eran la mía de formación y que me encontraba yo totalmente fascinada, ¿no? Descubriendo cosas y detectando cómo cada vez más estos conceptos que venían de otra disciplina me hacían mucho eco para la arquitectura y para la ciudad, ¿no? Pues de hecho hay la disciplina ya de neuroarquitectura, neurourbanismo. Y bueno, eso me fue involucrando también a temas de transdisciplina. Y al poco tiempo de haber terminado el doctorado, me involucré justamente con el capítulo de la ANFA, que es la Academia de Neurociencias Aplicadas a la Arquitectura, y formó parte del capítulo México y capítulo América Latina. Y pues también surgió la oportunidad, que también les comentaré un poco al final, de generar el proyecto de un laboratorio urbano, ¿no? Esa era una como de mis sueños, ¿no? Y ahorita lo pude empezar a hacer realidad en la Universidad Cristóbal Colón. Se generó el laboratorio urbano transdisciplinar y que bueno, viene a ser también resultado de pues estos últimos trabajos, ¿no? Y estas inquietudes en poder no solamente dejar el estudio de la ciudad, sino cómo podemos generar incidencias en la toma de decisiones, gestiones públicas y políticas, ¿no? En torno a la ciudad y el diseño participativo también. Pues eso es a grandes rasgos, ¿no? Un poco, aunque en el trayecto pues de la charla les compartiré un poco más. Oye, un poquito nada más, ¿no? De lo que andas involucrada. Oye, pero este tema, este tema de la ciudad, eh, pues que está tan intrínsecamente ligado a la actividad de los arquitectos, de las arquitectas desde siempre, aunque ahora, pues la especialización nos permite verlo ya como una rama, ¿no? De la misma arquitectura, pero que siempre está ligado a todo lo que hacemos, ¿no? Porque todo lo que hacemos tiene que ver inevitablemente con la ciudad y yo creo que es un tema buenísimo. Espero que pues todas y todos los que nos están escuchando por allá eh, les sea de interés el tema de hoy, ¿no? Claro que sí. Ah, pues adelante con lo que nos traes y bueno, en el camino ahí te vamos comentando y ya pues invitamos también a todo nuestro auditorio a por ahí realizando alguna pregunta o duda que le quieran hacer a Eunice, con todo gusto se la hacemos llegar. Claro que sí. Bueno, entonces inicio compartir pantalla y ustedes me dirán si ya lo pueden ver. Sí, buenísimo. Perfecto, entonces
Bueno, pues inicio y bueno, antes que nada, nuevamente agradecer por esta oportunidad, este espacio. Estaba pensando justamente que pocas veces tenemos la oportunidad de compartir pues en un diálogo, en una reflexión y en una charla muy amena y donde no estemos corriendo tanto, ¿no? Por el tiempo, estaba recordando mi examen doctoral y fueron veintitantos minutos, ¿no? Los que tuve para exponer un trabajo de 4 años, ¿no? Y es como unos momentos en los que hasta el corazón te late tan fuerte de que tienes que terminar rápido de hablar, ¿no? Y ahorita hay una oportunidad, siento muy bonita, ¿no? De poder transmitir pues una parte de este camino recorrido. Yo le estoy titulando a esta charla Experiencias en el estudio del conectoma verde urbano resiliente. Y bueno, ya les platicaré a qué me refiero con estos conceptos del conectoma. A grandes rasgos, lo que comparto, bueno, ahorita una pequeña introducción y hay unas facetas que yo llamo, pues hay unas etapas a las que estoy nombrando como descubrimiento, interpretación, ideación, experimentación y evolución, donde me gustaría compartirles principalmente un primer caso de estudio, quizás un poquito más desglosado, otras breves experiencias y lo último en lo que se está trabajando, que es el laboratorio urbano transdisciplinar, es algo pequeñito quizás que valdrá la pena que en otra oportunidad podamos obviamente explayarnos más sobre el tema del laboratorio. Bueno. Como una introducción, quería comenzar un poquito con esta frase de Helen Keller que dice que no me gusta el mundo tal como es y por eso intentaba que se pareciera más a lo que ella quisiera que fuera, ¿no? Y bueno, creo que me identifico mucho con estas palabras porque siempre ha habido algo en lo que he tenido ese interés justamente, ¿no? De qué puedo aportar, cómo puedo generar un cambio o ser un agente de cambio. Y quería comentar un poquito de estos orígenes en el tema que voy a explicar más adelante, porque justo cuando estaba haciendo la maestría en diseño arquitectónico, yo ya desde la licenciatura, desde el estudio de la arquitectura, me había fascinado mucho las inspiraciones hacia lo orgánico, pero creo que lo llegué a concretar bastante en esa etapa con un proyecto al que llamé la metáfora orgánica y generé una serie de procesos creativos e inspiracionales en la naturaleza arbórea y humana y yo creo que ese fue pues la punta de lanza de los temas que vinieron después. Al estar involucrada en gestión urbana y medio ambiente, el tema de las redes verdes, la infraestructura verde como tal, inclusive el concepto de lo neurálgico, que si bien en aquel momento solo lo usaba para destacar espacios naturales en entornos urbanos y arquitectónicos que pudieran reflejarse como muy importantes o de máximo interés. Pasó después a convertirse pues en un eje bastante interesante con un interés hacia las neurociencias aplicadas, las analogías entre el cerebro y la ciudad y un concepto con el que llegué a encontrarme que es este conectoma, ¿no? Y que inclusive ya comenzaba a utilizarse por algunos autores dentro del urbano, ¿no? Y bueno, este conectoma es un concepto que viene de neurociencias y significa matriz de conexiones. Y bueno, empezó a reflejarse como un concepto muy fuerte en mi investigación doctoral. Para el proyecto que les quiero compartir y que tiene que ver justamente con esta parte de el Conectoma Verde Urbano Resiliente, pues realmente conforma parte de un proyecto para generar un modelo de evaluación de las redes verdes urbanas, entendidas o comprendidas como una matriz de conexiones, este conectoma, y pues su aplicación, su aportación también hacia la resiliencia climática, ¿no? Entonces, hay unas razones muy personales de interés hacia la infraestructura verde, la importancia que tiene en las ciudades, en la arquitectura misma. También, la verdad, confieso, un interés, la verdad, muy fuerte en cómo los indicadores y los resultados de estos nos ayudan a tomar decisiones. Y sin yo saber nada de cómo construir un indicador, pues me metí en ese mundo fascinante y pues logré
descubrir cosas muy bonitas que me ayudaron pues en el proceso de construir un modelo de evaluación. Y de igual manera los conceptos de resiliencia que ya también desde que inicié los temas de infraestructura verde me habían llamado mucho la atención y fue un momento en el que vi que todo tenía sentido y pues se conectaba. Dentro de la utilidad de esto que les comento, me es muy importante mencionarla porque evaluar la infraestructura verde, pues se ha hecho de varias formas o valorizar la importancia y bueno, últimamente se ha visto muy reflejado en lo que es las competencias o la propia competitividad de las ciudades, ¿no? Hablamos de ciudades verdes y de cómo el verde impacta en muchos temas, incluidos la salud y dentro de la salud mental, ¿no? Entonces ha tenido un fuerte impacto, si bien ya sabíamos que era importante, pero hoy en día, sobre todo en un mundo post pandemia, es cuando ha cobrado pues más fuerza. Y bueno, también importa o es útil para quienes toman decisiones, así como para quienes son responsables de temas urbanos, son gestores, realizan proyectos o generan investigación o son académicos. Es un tema pues clave hoy en día. Y donde, bueno, no solo nos involucramos los arquitectos o urbanistas, ¿no? Hay muchas disciplinas que están relacionadas pues con el tema de lo verde. Quiero comentar también o hacer énfasis que, bueno, hay una problemática detrás muy fuerte que presenta en la mayoría de las ciudades latinoamericanas y, bueno, estoy un poquito acotándolo a nuestras realidades. Y pues son, en primer lugar, la falta de áreas verdes y, bueno, áreas verdes de calidad, pérdida de biodiversidad, desconexión, ¿no? Pérdida de capital natural, por supuesto, efecto de isla de calor, genera vulnerabilidad climática y todo esto lo decía el Banco Interamericano de Desarrollo en un reporte de ciudades emergentes en el 2016. Y bueno, aquí yo hago una pequeña comparativa. El INEGI ya ha hecho público el índice de vegetación normalizada o el NDVI y bueno, aquí hay una comparativa de Veracruz, que es la ciudad donde radico y que tomé en principio como caso de estudio el NDVI a través de imágenes satelitales, ¿no? Cómo se veía el índice de vegetación en 1989 y cómo se apreciaba en el 2023, ¿no? Entonces vemos, aparte de la expansión urbana, pues la pérdida de estas áreas, el acorralamiento de zonas verdes importantes y de humedales, como son las lagunas, y que ahorita lo vamos a ver más de cerca, y por supuesto, pues la expansión en muchos casos, inclusive sin control, ¿no? De esta ciudad y como ocurre en muchas otras ciudades. Entonces, bueno, todo esto para mí, pues empezaba todavía a cobrar más sentido. Este es Veracruz. Aquí estoy destacando mucho la red de lagunas. Veracruz tiene un archipiélago de lagunas interdunarias, también conocido como Sistema Lagunar Interdunario, es una ANP, es un sitio Ramsar, pero la realidad es que el estado de nuestras lagunas pues es bastante deplorable, ¿no? Están en diferentes grados de contaminación. Y a mí el ejercicio de probar el modelo de evaluación en esta ciudad, aparte de vivirla, habitarla y conocer muchas realidades, era que cumplía con dos inquietudes, ¿no? Se fusionaba la infraestructura verde, pero también la infraestructura azul, que es un tema inevitable, ¿no? Están muy conectadas. Sé que no todas las ciudades pueden cumplir estos principios, pero era una buena oportunidad para ver cómo podría funcionar un modelo en una ciudad que tenía todo esto, ¿no? Toda esta diversidad y biodiversidad. Y bueno, fui llegando a una zona de estudio que ahorita en el proceso les voy a explicar cómo llegué a ella. Fui delimitando un polígono de una zona muy conocida en Veracruz que se llama Zona Coyol. Hay varios fraccionamientos que tienen este nombre. Y bueno, hay una serie de lagunas muy cercanas que la verdad era bastante atractivo y potencialmente factible realizar un estudio en este polígono. Vemos aquí que hay una diversidad de lagunas, inclusive algunas como demasiado juntas entre ellas, que esto nos hace pensar y recordar que justamente se llamaba Sistema Lagunar Interdunario porque las lagunas estaban entre las dunas, compartían información que ahora se aprecia desconectada, desarticulada, ¿no? Estos son vasos reguladores, humedales, pero que perdieron esa conectividad a causa justamente de la expansión urbana y que, bueno, por lo tanto, pues
justamente era atractivo analizarlo. Aquí les muestro algunas fotos realizadas por dron, donde podemos ver algunas visuales de estos espacios naturales inmersos en la mancha urbana hoy en día y que en algunos casos, desafortunadamente, siendo aún ANP o sitio Ramsar, son algunos espacios residuales o algunos incrustados dentro de lo que podríamos decir un espacio de parque o espacio público, pero que están muy abandonados. Y bueno, esta pequeña introducción de mis intereses temáticos personales, pero que me están llevando a estas inquietudes por los problemas tan visibles en nuestras ciudades, pues me llevan a realizar esta investigación que se las quiero platicar en esta serie de etapas, ¿no? A partir de un descubrimiento de antecedentes clave de conceptos básicos que a mí me parecen muy interesantes y que yo creo que pueden ayudar a conectar todas estas ideas. Una fase de interpretación de referentes teóricos y prácticos. Una fase de ideación cuando ya se procede a construir el propio modelo de evaluación. La aplicación y que después ha convertido en una serie de aplicaciones diversas. Descubrí que el modelo que propongo es bastante flexible y bueno, algunos hallazgos metodológicos y algunas visiones de futuro de todo este trabajo. En primer lugar, pues compartirles algunas premisas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las redes verdes, visualizadas como un conectoma, que sería mi premisa número uno, y aquí yo lo estoy conectando justamente a conceptos de la parte humana, el conectoma humano, ¿no? Pero que también se trasladan a la parte urbana y también a la vegetal, que ahorita en un momento igual les voy a compartir cómo. Hay una premisa 2 de las redes verdes urbanas en su aportación hacia la resiliencia climática como redes multifunción de servicios ambientales y bueno, aquí quisiera comentar que yo lo fui separando también con colores, de una manera en la que, bueno, también pueda irse comprendiendo pues esta serie de ideas y cómo se van conectando entre ellas. Y una premisa 3, consideradas a partir también de su evaluación, como una observación sistémica, como una evaluación compleja, donde yo partí de un pensamiento analógico en primera parte por estructura y función, pero que después se ha ido trasladando también y que se puede seguir trasladando a otra serie de fenómenos, no solamente en una analogía literal por estructura y función. En la premisa 2, la importancia del valor de paisaje para crear sistemas resilientes. Y en la última, al hablar de la evaluación como una herramienta generadora de políticas urbanas, podemos tomar decisiones con los resultados que obtenemos de un estudio en esta naturaleza. Y bueno, también pensar en las redes verdes comprendidas a partir de su conectividad, ¿no? Y bueno, aquí hay un pequeño clip donde les muestro las conexiones cerebrales, pero también el mundo vegetal. Yo fui descubriendo cómo no solamente tenemos estas redes o esta matriz de conexiones en nuestro cerebro, las plantas funcionan con una inteligencia de enjambre, generan conexiones, incluso yo podría decir que hasta hiperconexiones, lo cual plantea un sistema y una red simbiótica. Se están alimentando constantemente entre ellas de información y justamente esto vincula al tema de resiliencia, la conectividad y la transmisión de información genera una resiliencia a partir también de la diversidad vegetal, ¿no? Y estos son conceptos que son muy importantes que sepamos y que llevemos a la práctica porque luego detectamos justamente, ¿no? Que por qué ciertas propuestas vegetales en la ciudad no funcionan, ¿no? O por qué no están teniendo el beneficio de la resiliencia, ¿no? ¿Por qué no está llegando a ocurrir esta conectividad que habíamos planteado? Y bueno, es porque quizás no estamos visualizando que existen debajo de la superficie, pues todos estos fenómenos de los cuales a lo mejor no nos habíamos percatado. Y bueno, a partir de todo esto, la propuesta de este modelo de evaluación, en el cual yo planteo tres ejes, ¿no? Las redes verdes urbanas, el conectoma, como esta matriz de conexiones, y las aportaciones hacia la resiliencia climática.
Aquí les comparto algunos antecedentes que preferí sintetizar de esta manera en esta línea del tiempo, donde se van cruzando los conceptos, ¿no? Yo parto quizás como un concepto vivo, ¿no? El tema de ciudad jardín, lo comento como un concepto vivo porque pues no ha muerto, ¿no? Sigue vigente, hay muchas ciudades que lo han retomado con mucha fuerza, que se hacen llamar hoy en día ciudades verdes o ciudades jardín, como es el caso de Singapur. Y bueno, vemos aquí con colores este fenómeno, cómo se ha ido cruzando con otros conceptos. Vemos que en el 2005 surge el concepto de conectoma humano a nivel de la neurobiología, ¿no? Neurociencias, pero paralelamente surge el concepto de neurobiología de las plantas, neurobiología vegetal. Aquí hay un debate científico, ¿no? Hay quienes dicen que no podemos hablar de neurobiología vegetal si las plantas no tienen neuronas, pero por otra parte, varios científicos han descubierto en laboratorios justamente que tienen que ver con el estudio de las plantas que justamente compartimos información similar a nivel de neurotransmisores, los componentes químicos de neurotransmisores humanos y lo que ocurre con la transmisión de información en las plantas son los mismos. Entonces, hay bastante controversia en esto, pero bueno, hay todo un laboratorio que investiga la inteligencia vegetal en Italia y en Murcia, España, que tienen conceptos bastante avanzados de inteligencia vegetal que, bueno, confirman todas estas teorías. Para 2014, Francisco Mora empieza a hablar de una neurocultura y empieza a manifestarse que a partir de la cultura del estudio del cerebro están emergiendo un montón de disciplinas. Ya inclusive paralelamente en ese año la Unión Europea hablaba de una infraestructura verde, pero con zonas neurálgicas de alto valor, ¿no? Y bueno, empiezan en este sentido los conceptos a cruzarse. 2019, Michael Mehaffey habla de un conectoma urbano y yo en el 2020 empiezo a involucrarme más ya con estos conceptos y hablo de un conectoma verde urbano para el estudio que estaba yo planteando. Paralelamente, si vemos las imágenes del conectoma humano en el 2005 y vemos el 2016, hay una imagen donde también se ven unas redes y una serie de nodos y enlaces. Susan Zimmer plantea el concepto de cómo los árboles pueden conversar entre ellos y descubre que existen en la red, por ejemplo, de los bosques y de las selvas, existen árboles madre o nodos madre en la red. Y estos árboles madres son los que contienen la gran información, la gran sabiduría que es transmitida a los árboles más pequeños, más jóvenes y que les ayudan a conservar la resiliencia. Y cobra sentido su estudio porque entonces toda esta parte de la deforestación que está existiendo, ¿no? En muchas partes del mundo, la tala no moderada. Ella dice, a ver, esperen, sí podemos talar, pero habría que ver qué árboles talar, no talar los árboles madre, ¿no? Que son los que contienen la información, porque después nos preguntamos, ¿por qué están cayendo tantas plagas, ¿no? En diversos ecosistemas? ¿Por qué no están resistiendo como resistían antes? Y es porque ya les quitamos la información, ¿no? Quitamos todas las conexiones que eran valiosas y que tenían guardada, pues, toda esta resiliencia comunitaria, inclusive vegetal, ¿no? Y bueno, hay otra serie de conceptos que seguro ya los estarán viendo por aquí, inclusive el surgimiento del neurourbanismo como disciplina en el 2017 y de manera anticipada, desde el 2003 ya se hablaba de la neuroarquitectura, ¿no? Entonces, bueno, la influencia del conocimiento del cerebro y cómo ha permeado no solamente de manera analógica, sino también de manera muy táctica o estratégica en diferentes disciplinas, pues nosotros no nos hemos quedado atrás, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito arquitectónico. Y bueno, también en cuestión a los conceptos, pues para mí algo muy importante es establecer estos paradigmas disciplinares, ¿no? Si hablamos de las redes verdes urbanas, cómo se estaba vinculando con esa teoría de la red urbana, la infraestructura verde, se estaban generando quizás nuevas acepciones como las redes verdes urbanas interconectadas y también la búsqueda de referentes
al querer construir un modelo de evaluación, pues tenía que hacer esta búsqueda también de instrumentos, indicadores, cómo se estaba valorizando el concepto de lo verde. Yo estoy planteando estos que fueron de los principales que revisé. Por supuesto, hay muchísimos más. Han seguido existiendo más valorizaciones del verde urbano, pero bueno, era una manera de plantear cómo se estaban teniendo acercamientos y aparte, desde mi formación, conocer metodologías a las que yo no, pues no había tenido acceso antes. Para la parte del conectoma, esa para mí fue, bueno, la parte más interesante, más rica y que si bien parte del conectoma humano en la neurobiología humana, se vuelve un conectoma verde para la neurobiología vegetal y se vuelve un conectoma urbano para las ciudades como cerebros. Compartimos principios no solamente conceptuales, sino inclusive algorítmicos al momento de describir diversos conceptos que tienen que ver con la conectividad. Yo revisé el documento justamente de cómo se evalúan las redes neuronales. Me metí a esa parte y descubrí que compartimos conceptos también relacionados con patrones en temas de paisaje, ¿no? Inclusive las fórmulas para hacer los cálculos son similares. Los softwares para analizar patrones de paisaje y detectar conectividad son similares a los análisis que se están utilizando también para la conectividad cerebral. Entonces, realmente hay una analogía que sobrepasa lo meramente estructural o que podríamos hacer similitudes en forma, sino que se va más allá. Y para la parte de resiliencia, esa también fue una parte muy interesante porque si bien yo había partido desde solamente revisar la resiliencia urbana ante el cambio climático y que por supuesto es un tema fascinante, también existe el concepto de resiliencia vegetal y que se liga perfectamente a todo esto que estoy comentando y también la resiliencia neuronal. Es más, el concepto de sinapsis en el cerebro se puede trasladar perfectamente a decir sinapsis urbanas con estas conexiones y estas maneras en las que nos podemos conectar, pero no solamente espacios entre espacios, sino las personas con los espacios. Y bueno, también aquí, revisión de indicadores, que en este caso, hace un momento mencioné a Singapur. Bueno, hay un índice que justamente se llama el índice de Singapur, que fue uno de mis mayores referentes para poder comenzar a entender cómo podría yo enlazar el tema de resiliencia, infraestructura verde y que cobrara sentido, sobre todo si llegábamos a analizar una ciudad donde no se tenía la información, como era mi caso y que después detecté que para ciudades donde ya tienen mucha información, pues obviamente sería más práctico evaluar muchas cosas y podríamos inclusive traslapar ejes, indicadores. Ahorita lo vamos a ver. Pues bueno, para mí todo este descubrimiento, tanto de referentes históricos como teóricos conceptuales, me generó la necesidad de detectar correlaciones, que igual y ahorita que lo platicaba de seguro ya fueron dándose cuenta de esto, ¿no? Y bueno, en este esquema ejemplifico un poco todo esto, que parecen como una serie como de ensambles y de engranajes, ¿no? Que van teniendo sentido desde hablar de un conectoma como la matriz de conexiones que puede darse en diversas escalas, una escala micro, meso, macro, que pueden ser fuertes, diversas, estructurales y funcionales, a como podemos hablar de una conectividad estructural, funcional, efectiva. Todo esto forma parte de una gran complejidad organizada de nodos y enlaces y lo mismo pasa si hablamos de redes verdes urbanas. Tenemos nodos, tenemos enlaces, hablamos de una red estratégicamente planificada, conectada, interconectada con patrones que ofrecen soportes ecosistémicos y ahí nos vamos hacia la resiliencia, ¿no? Hay una resiliencia de la comunidad, hablamos de comunicación, redes, diversidad, distribución, una resiliencia climática y por supuesto empiezan a surgir estos conceptos de plasticidad sináptica urbana, divergencias y convergencias, multifuncionalidad del sistema y que si le damos la vuelta a este esquemita es como si fuera un círculo, ¿no? Se vuelve a conectar del otro lado. Y bueno, esto me ayudó a mí a generar
los ejes, que eran los que iban a formar parte de mi modelo de evaluación, el nivel de enriquecimiento de las conexiones, la identificación de nodos y enlaces conectados, el fortalecimiento del sistema resiliente, a partir de una matriz de conexiones, una red vital estratégica interconectada de patrones, un sistema de soporte multifunción resiliente. Y bueno, mencionar también aquí, destacar que todo este tema de lo verde y cómo lo estoy vinculando con nuestros otros conceptos, pues bueno, tiene muchos beneficios, tanto ambientales, económicos, sociales y de salud. Y siendo y cuando todos son muy importantes, para mí el de salud ha sido como de los que siempre hago énfasis, porque el hecho de que tengamos una muy buena infraestructura verde, cuando la evaluamos y detectamos que hay deficiencias o que prácticamente estamos reprobados en infraestructura verde, te hace pensar entonces cómo está la salud de los habitantes de esa ciudad, ¿no? Sobre todo porque la naturaleza nos puede ayudar de muchas formas, desde la interacción para mejorar nuestros niveles cognitivos, para reducir estrés, ansiedad, para ayudarnos al tema de los trastornos, por ejemplo, hasta de déficit de naturaleza, hasta otro tipo de trastornos más elevados, ¿no? Que pueden llevar a grandes rasgos de estrés o ansiedad. Y bueno, estos antecedentes que les platico me ayudaron a mí a generar la metodología para construir mi modelo de evaluación con un enfoque mixto, hablando de la parte quanti-quali, a partir de una serie de fases que iba desde la construcción de indicadores, instrumentos de recolección, selección de muestra, aplicación de los instrumentos y, bueno, los procesamientos en sí mismos. Yo aquí digamos que sí me estoy saltando algunas partes de los procesos. Ahorita quise más bien compartirles pues ya mis resultados, ¿no? Cómo al final logré recabar toda la información y me sirvió para poder hacer una evaluación. Pero hubo un proceso previo de pilotos y de varias pruebas que tuve que hacer para llegar a decidir cuáles eran mis instrumentos finales y cómo iba yo a obtener la información. Aparte, quiero también mencionar que todo este proceso lo hice durante gran parte de la pandemia, ¿no? Entonces me tuve que valer de herramientas digitales, el hacer en las entrevistas y encuestas quizás de otras formas a las que quizás lo hubiera hecho si lo hubiera hecho diferente probablemente, ¿no? Si no hubiéramos estado en pandemia. Pero a mí me ayudó mucho el descubrir también otras herramientas para obtener información, inclusive la propia observación, que en algún principio fue virtual, el cómo después era una revisión de observación presencial, física, de trabajo de campo, también fue una parte bastante interesante, ¿no? En este caso, hablo aquí de los sistemas de información geográfica. Y bueno, en el caso del modelo como tal, yo lo dividí en tres ejes. Como les había comentado, están estos tres colores que los identifica: las redes verdes urbanas, el conectoma y la resiliencia climática. Hay tres dimensiones, 8 categorías, 17 indicadores y 59 componentes. Todo el modelo está basado en indicadores de situación, de respuesta y de efecto último, con la intención de, obviamente, recabar información para cada uno de los componentes, poderlos evaluar a través de diferentes procesos y hacer una recolección puntual que me llevó también a utilizar diversas herramientas, ¿no? Les hablaba de una observación virtual, pero también el uso de sistemas de información geográfica, el uso de plataformas que me permitían poder tener acceso a imágenes satelitales bajo diferentes resoluciones y también bajo pues diferentes satélites, el uso de diferentes satélites. El INEGI, que la verdad es una gran base de datos a la que tenemos acceso y que es súper importante, así como el uso de otras plataformas, sobre todo de libre acceso. Y bueno, para esta parte de recolección, un punto muy importante para mí era el poder generar un instrumento que me permitiera también un acercamiento con las personas. En la parte piloto yo realicé entrevistas. Después decidí quedarme con encuestas porque era una manera en la que también me permitía a mí pasar
pasarlo de una forma cualitativa a también traducirlo a estadísticas, de una forma cuantitativa y que se pudiera valorizar la percepción de las personas en muchos aspectos. Todos estos procesos fueron validados estadísticamente, se generaron varias pruebas antes de lanzarlos en los instrumentos finales. Y bueno, para esta zona de estudio tuve una muestra de 96 personas con personas que tenían mucho tiempo de vivir en la zona en su mayoría y bueno, eso ayudó muchísimo para la obtención de resultados. Bueno, aquí en este esquema vemos un poquito de mi caminito por las herramientas SIG, que también fue bastante rico el experimentarlo. Aprendí mucho. Yo no manejaba muchas de estas herramientas. Tuve una asesoría valiosa y ahí quiero reconocer mucho y agradezco siempre el apoyo, la asesoría de la coordinación de observatorios urbanos de la Universidad Veracruzana, porque me facilitaron mucho la asesoría, la información para poder también realizar mi proyecto. Y bueno, si bien todo este proceso me implicó utilizar varias herramientas, eh, fue bastante interesante el decir, bueno, puedo obtenerlas de una herramienta, puedo analizarlas o procesarlas, por ejemplo, en QGIS, también utilizo el Google Earth, pero también utilizo una plataforma que jamás había usado, que era Graphα, para poder hacer mis análisis de conectividad y poder representar el conectoma que yo quería que fuera visualizado en mis análisis. Una parte fundamental de este proceso de recolección, pues era justamente no solo tener la información, sino cómo la ibas a analizar para después poder evaluarla. Y aquí muestro los pasos para obtener el índice de vegetación normalizada a partir de una imagen multiespectral y cómo me fue llevando paso a paso a ir separando las capas, a quedarme únicamente con la mancha urbana y después con algunos polígonos de la ciudad. Yo detectaba como polígonos bastante interesantes. Si bien yo comencé con la zona Coyol, al final también terminé, les platicaré, utilizando la zona centro. Esta zona fue interesante en un inicio porque yo generé un estudio a través de un esquema jerárquico de toma de decisiones a partir de diversas alternativas y bueno, esta zona resultó la mejor punteada, la que tenía mayor factibilidad, la que podía ofrecerme un resultado más rico en la evaluación y que me iba a permitir probar mi instrumento para después poderlo aplicar en diferentes situaciones. Y bueno, aquí algunas consideraciones pues de esta zona. Después, ya que se tenía la zona ya más puntual, digo, los estoy llevando de un camino de lo general a lo particular, por si en algún momento a mí me interesaba mucho poder compartir la metodología de si alguien necesitaba realizar un estudio y determinar la factibilidad de por qué era importante ahí, pues también proporcionar esa metodología, ¿no? Y bueno, aquí ya que tenía la zona, pasó por una serie de fases, desde tener el NDVI, obtener diversas capas hasta que pude separar todo lo que era verde, todo lo que era urbano, todo lo que era agua. Y ya que se tenían todos los vectores separados, esto a mí me sirvió para generar polígonos de análisis y después poderlos transformar a un análisis de conectividad, utilizando diversos softwares como les comentaba, ¿no? Yo obtuve las imágenes de Copernicus, Open Access, se utilizó QGIS para los procesos y aplicaciones para QGIS, por ejemplo, de Graphaph y el propio Graphaph a partir de la utilización de Java. Y bueno, otro reto para mí también en la parte de resiliencia era la obtención de la isla de calor. Y aquí también fue otro proceso de aprendizaje muy interesante. Tuve la oportunidad también de charlar con personas que se habían involucrado mucho en este tema. Y bueno, como yo estaba utilizando esta metodología de cómo podíamos evaluar a partir del uso de sistemas de información geográfica, porque bueno, debo decir que la isla de calor también se puede medir obviamente de muchas formas. Yo aquí estaba utilizando la temperatura superficial. Si bien es solamente un rasgo de la isla de calor que podemos usar, pero bueno, me servía muchísimo para detectar, tan solo aquí lo vemos, ¿no? En las imágenes de todo el territorio de Veracruz, cómo se empezaban a vislumbrar algunas zonas de impacto. Y bueno, teniendo todo esto,
me gusta también comentar cómo tenía yo los resultados, ¿no? Por cada uno de mis instrumentos. Yo realicé encuestas y para yo saber cómo valorizarlos, cómo puntuarlos, pues bueno, yo utilicé un proceso donde cada pregunta tenía un valor y dependiendo la cantidad de personas que contestaban o que daban cada respuesta, pues era la ponderación que tenían. Yo utilicé una escala semaforizada y bueno, todo esto lo fui también relacionando a partir de ello. Otro recurso muy importante fue la revisión de información documental, que me permitía tanto saber si se tenía información al respecto, si la información era transparente, y bueno, también tenía yo que darle una ponderación a todo lo que yo estaba revisando y era una manera de pasar lo que parecía netamente cualitativo o transformarlo a cuantitativo. Y lo mismo para la parte del el tema SIG, que bueno, obtenemos información que es muy cuantificable, pero también cómo íbamos ponderando los rangos de porcentajes o cantidades, qué valor iban a tener y cómo se iba a ver reflejado nuevamente en esa escala semaforizada. Pude llegar a todo esto por la revisión de un montón de instrumentos y de referentes de cómo construir indicadores y que me iban guiando un poquito en cuál era la tendencia. La tendencia es utilizar indicadores con modalidad mixta, en que no importaba si obtenías recursos cualitativos, ya no estábamos limitados a que solamente fueran cuantitativos, sino también lo cualitativo puede traducirse a un indicador y poder ponderizarlo y poder obviamente obtener un valor a partir de ello. Y bueno, de esta manera yo pude tener resultados para cada uno de los ejes. Les voy a compartir rapidito cómo fueron estos resultados. En este primer caso de estudio, por ejemplo, de las redes verdes urbanas de la zona Coyol, pues yo tenía estos indicadores. Si había nodos por tipología o escala, si había enlaces, cómo era la cobertura vegetal, cómo era la calidad del espacio verde y cuál era la aportación paisajística. Yo intencionalmente agregué una pregunta donde sondeaba con las personas cuáles consideraban que eran los espacios que proporcionaban un mayor aporte de paisaje o cuál era el lugar con el que sentían mayor identidad. Y en este caso había una laguna que sobresalía entre todas, que es conocida como la Laguna del Encanto, porque justamente hay un parque en esa laguna y la gente va a caminar ahí, hace deporte, hacen muchas actividades. Aquí vemos una de las fotos del lugar. Aunque el parque se encuentra en mal estado, es un punto de encuentro muy importante, es decir, es un nodo neurálgico de la zona, muy independientemente de que hubieran otras lagunas quizás más grandes o con otro tipo de características, la percepción ciudadana pues nos estaba dando un indicador. Y bueno, los valores que ustedes ven aquí es porque se pasó por una serie obviamente, de calificaciones por cada uno de los componentes, indicadores, para poder ponderar el eje. Y aquí vemos un poquito la estrategia, ¿no? Que fue desde poder determinar una clasificación de infraestructura verde a partir de nodos y enlaces que pudiera aplicarse en esta ciudad y también lo apliqué en otra ciudad de fuera de México y te das cuenta cómo puede ir variando, ¿no? Entonces el modelo también puede irse flexibilizando dependiendo los tipos de infraestructura verde que puedan haber en el lugar, ¿no? Habrá lugares donde quizás no habrá recursos hídricos, como fue el caso de Veracruz, y entonces se ponderarán quizás más otro tipo de nodos o enlaces. Aquí vemos otras fotos que también les ayudan un poquito a darles la idea del panorama y que fue parte también del estudio de campo para pues también dar un control de lo que se estaba visualizando en herramientas como los SIG y que sirviera también para saber, ¿no? Si estos espacios realmente se estaban viendo como yo los visualizaba desde las imágenes satelitales. Vemos aquí la riqueza entre el recurso lagunar, los humedales, las áreas verdes, pero que en muchos casos, como por ejemplo en esta foto, la laguna se llama Laguna Encierro y literal está encerrada. Hay una serie de espacios residuales alrededor de ella que se han convertido como en basureros y pues bueno, son de los problemas graves que yo detecté al realizar esta investigación. Y bueno, la forma de presentar resultados, si bien hay todo un estudio detrás y hay un montón de tablas que se realizaron para poder llegar a los resultados,
Para mí la forma más amena de presentarlo pues fue esta, donde podíamos ir viendo los mapas, podíamos ir viendo qué indicador era el que se estaba valorizando, qué calificación había tenido en la escala del semáforo. Y vemos aquí que hay una cobertura vegetal muy buena, pero en contraste, la cantidad de nodos va disminuyendo, ¿no? Tenemos nodos núcleo muy buenos, pero nodos principales que están regulares o nodos secundarios muy bajos. Y en el caso de los enlaces, eso fue como el descubrimiento, ¿no? No hay enlaces en escala macro, en escala meso, y la escala micro eran tan pequeños que no lograban figurar dentro de toda esta estructura. Para la parte de resultados por encuestas, pues era muy interesante descubrir lo que las personas estaban percibiendo del espacio y cómo ante ciertos conceptos podrían manifestarse la mayoría en desacuerdo, ¿no? Si los espacios, por ejemplo, propiciaban confort, si estaban representados o denominaban una identidad para el lugar como tal en temas de aportación paisajística. Y bueno, aquí vemos algunas fotos justamente de este nodo neurálgico del que hablaba, que es la Laguna del Encanto, y donde podemos ver una riqueza de paisaje impresionante, aparte de biodiversidad, es un lugar bastante biodiverso en fauna y flora. Y bueno, más adelante voy a mostrar otra foto en tema de resiliencia, de cómo ese lugar cambia de acuerdo a la estación del año, ¿no? Y cómo se ve afectado por otros problemas que yo en un principio no había considerado y que después afectaron el resultado también de la evaluación de resiliencia. Aquí ya entro a Conectoma. En el caso de la conectividad, se dividió por grado de conexión de nodos y enlaces, que ese es un concepto que se maneja pues desde neurociencias, los patrones de conectividad entre escalas, ya sea estructurales o funcionales, y bueno, las funciones del espacio verde. Aquí vemos también la ponderización, el grado de conexión de nodos y enlaces, creo que es la mejor evaluación de este rubro. Y vamos a ir viendo también pues bueno, algunos esquemas. Cuando yo estaba en estos procesos y cuando al principio no me comprendían, inclusive mis asesores, esto que yo quería hacer, ¿no? Me di la tarea de generar una serie de esquemas como estos, inspirados también en cómo en neurociencias van analizando los grados de conectividad, inclusive los manifiestan también por colores. Y cómo podríamos hablar de cómo un nodo se conecta a enlaces y este tiene un grado, ¿no? Si el nodo no está conectado o si sí está conectado, en qué medida está conectado, y eso le va dando una actividad muy alta, ¿no? Es decir, hay una diversidad a su alrededor y si ese nodo está muy conectado, puede llegar a generar agrupamientos, o módulos y conjuntos enriquecidos que podríamos llamar, bueno, en inglés lo encontramos como core o núcleo, ¿no? Con grandes conjuntos enriquecidos en la red. Y pues esto me resultó a mí muy interesante porque cuando yo ya empecé a pasar esta información y la empecé a procesar para obtener los grafos, pues entonces cobró sentido el haber entendido este esquema de grafos para analizar el grado de actividad o conectividad que podían tener los nodos y enlaces y empezar a descubrir los patrones, cómo se comportaba la dinámica dependiendo de escalas. Entonces yo analizaba, por ejemplo, qué pasaba entre la escala micro y meso, micro y macro, y empezaba yo a hacer mezclas y después qué pasaba entre todas las escalas. Al final eso también me ayudaba a mí a justificar si hablamos de todo el sistema y qué pasa si este sistema le vamos quitando sus partes, ¿no? Ya su dinámica cambia y por supuesto empieza a volverse más débil. También aquí, por ejemplo, aquí ya empieza a ser notorio cómo el no tener enlaces en la escala macro y meso afectaba también el tema de la conectividad, es decir, necesitábamos más enlaces. Y en el tema de los nodos, pareciera que sí había una buena comunicación entre los diversos nodos, pero ya mejoraba cuando le íbamos agregando poco a poco los enlaces y ya se convertía, pues, por así decirlo, en el sistema enriquecido. Pero también servía este análisis separado por escalas para detectar los nodos neurálgicos. ¿Cuáles eran estos puntos estratégicos que en las diversas escalas estaban fungiendo como elementos
pues donde todo podía suceder, inclusive para afianzar el tema de la conectividad funcional, pero también conectividad social. Y eso, bueno, me lleva a estas imágenes, donde también desde el dron podíamos visualizar cómo muchas veces esta conectividad se podía ver afectada por las estaciones del año. En Veracruz, y me imagino que en muchas ciudades pasa, de pronto eh, se queman los pastizales, se quema la vegetación como para hacer una poda, o se quema la basura en espacios abiertos, y esto genera pues incendios que después se pueden salir de control. Y bueno, esto encontré también que ocurría pues en esta zona, ¿no? Entonces la conectividad se veía afectada también dependiendo la estación del año. Esto me llevaba también, y fue algo que me preguntaron en alguna ocasión, ¿no? El monitoreo, claro, yo estaba aquí aplicándolo bajo unas imágenes en una época determinada que yo había seleccionado, una época en la que consideré que por las altas temperaturas podía ayudarme a valorizar muchas cosas, pero por supuesto eso es algo que se podría estar monitoreando en diferentes temporalidades y diferentes años para ir valorizando si el conectoma verde urbano resiliente va en mejoría o va al contrario, ¿no? No está mejorando en nada y bueno, lo estamos perdiendo. Aquí con las funciones del espacio verde también ocurrió algo muy interesante en cómo se manifestaban las personas de acuerdo o en desacuerdo con el sentido del lugar, de identidad, de integración social, si este lugar era accesible incluso y cómo facilitaba las conexiones. Y bueno, el último eje, resiliencia. En este caso, había mucho el tema de la percepción de calidad del agua, calidad del aire. También si la ciudad genera monitoreos, estos monitoreos, en qué sentido los realiza, qué cantidad de información obtenemos. Y bueno, de igual manera, en este eje yo creo que una de las imágenes de impacto que justamente era la que ponía yo aquí de portada es la de la isla de calor. Yo detecté que aquí había una diferencia térmica impresionante entre los puntos más calientes y más fríos que nos estaba llevando a una isla de calor pues de gran magnitud. Y bueno, ayudaba también a detectar cuáles eran estos puntos y qué se podían hacer al respecto, bueno, hablando de las estrategias, que eso fue también un tema que llegó a ocurrirme. Estas son las imágenes que les decía que me ayudaban también a ilustrar la importancia de tener un seguimiento en este tipo de casos. Aquí vemos fotos de la Laguna del Encanto tomadas en un septiembre del 2022 y después la misma zona, las mismas vistas, pero en un marzo del 2023 donde había ocurrido un incendio justamente en la laguna, en la parte vegetal, y vemos cómo se había abrazado gran parte de la vegetación. Entonces, claro, si hablamos del fenómeno de isla de calor, puede variar todavía, inclusive incrementarse más si estamos acabando nosotros mismos con la biodiversidad en las ciudades. Y bueno, los monitoreos que también fueron importantes y que se iban considerando, que iban sumando a generar justamente toda esta evaluación. Yo revisé también temas como la planificación, la existencia de normatividad, eh, si la ciudad estaba siendo transparente, en este caso, por ejemplo, en el polígono que yo estaba revisando, qué cercanía tenían quizás los puntos de monitoreo, los resultados, si me podían servir para justamente analizar esta zona o si los resultados eran demasiado generales. Y bueno, lo mismo con la percepción. Este fue un tema bastante interesante porque las personas opinaban sobre el acceso al agua, su abastecimiento, e inclusive si había presencia de color, olor. Y lo mismo para el tema del aire y para la parte de diseño ambiental, si percibían que había algún cambio en el manejo de tecnologías que podrían mejorar justamente la parte de resiliencia. Todo esto me llevaba al final a mí a tener como una gran pizarra, ¿no? Donde podríamos ver pues todos los resultados y podemos estar viendo justamente o comparando, ¿no? Este resultado de esta época, cómo salió, la evaluación pues realmente fue bastante mala, ¿no? Es en términos regulares, es una zona que tiene mucho potencial, pero en cada uno de esos ejes tiene valorizaciones muy bajas que podrían mejorar. También en el estudio me interesaban mucho las correlaciones, se los comenté hace ratito
ratito con la parte teórica y bueno, aquí comencé también a detectar algunos puntos en común a partir de elementos estadísticos. Aquí se utilizó, por ejemplo, una correlación llamada Tau de Kendall que me ayudaba a detectar a partir de las percepciones de las personas qué elementos tenían una relación entre sí. Es decir, si ocurría más de un fenómeno, a lo mejor el otro disminuía o aumentaba y así sucesivamente. En los temas de calidad del espacio, aportación paisajística, funciones del espacio verde, percepción de calidad del agua, calidad del aire y diseño ambiental sobre todo. A mí este estudio me llevó a que tenía que dar recomendaciones, ¿no? No te podías quedar nada más con el resultado, había que dar recomendaciones y esto también se volvió una parte bastante atractiva, ¿no? Tú no das nada más la calificación por resultados, sino también puedes decir qué se puede mejorar, qué es importante realizar. Y en este caso, pues una parte muy importante era la generación de monitoreos y estudios constantes. Me di cuenta que de calidad del agua, de mantenimiento de la red de abasto de agua y drenaje, pues realmente no se tenía la información y si se tenía no era transparente. La no existencia de justamente tener un plano o programa de infraestructura verde, pues estaba generando también el no tener información y no correlacionarlo con otros temas muy importantes como la movilidad, el espacio público, la propia resiliencia climática, el que en los reglamentos, en la normativa a nivel estatal y municipal pueda ser efectiva justamente la creación de redes verdes urbanas en diversas escalas y que podamos considerar la implementación de soluciones basadas en la naturaleza y por supuesto la utilización de la flora nativa, la vegetación potencial, que es sumamente importante. Entonces, en esta zona se fueron planteando los diversos tipos de intervenciones que podrían llegar a ocurrir a partir de una renaturalización en espacios verdes, por ejemplo, en áreas naturales, los tipos de ODS con los que se podía vincular, porque también habría que ver el aporte hacia el desarrollo sostenible, qué desafíos estaban abordando, que ya habían sido detectados en el estudio, con qué enfoques los estábamos proponiendo. Y bueno, va desde el arbolado en calles, en estacionamientos, la propia generación de parques ecológicos justamente en los entornos de humedales, hasta lo que es la fitorremediación o la restauración y mantenimiento pues de los mismos. En la parte de biodiversidad del hábitat también, yo tuve la experiencia de tomar una estancia de investigación en el Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz. Ellos tienen esto muy trabajado, de hecho a mí me asesoraron mucho para la parte de soluciones basadas en la naturaleza y algo que yo no había considerado en un inicio pues era la parte de la fauna. Y entonces te vas dando cuenta que es un tema que pareciera sin fin, ¿no? Se conecta y se conecta a más temas que pasan desapercibidos cuando pensamos en la planificación de las ciudades, del espacio público, de las áreas verdes, inclusive toda esta parte de los sistemas permeables y de remediación. No sé si pasa en sus ciudades, pasa en la mía, ¿no? Que se generan obras y obras nuevas de, por ejemplo, infraestructura vial, donde no se considera esto, jardines de lluvia, pavimentos permeables o espacios que ayuden a mitigar justamente el fenómeno de isla de calor. De tal manera que podíamos tener pues todo un esquema de renaturalización de esta zona tan solo de la ciudad que estábamos analizando a partir de intervenciones en espacios urbanos, áreas naturales, biodiversidad del hábitat, sistemas permeables, espacios verdes en edificaciones, porque justamente los dos puntos de calor más importantes y que estaban afectando eran dos plazas comerciales, un Chedraui y una Aurrera. Entonces, también el hecho de que se pida a este tipo de espacios que luego generan grandes planchas de concreto en los estacionamientos o grandes instalaciones a partir de naves industriales que generan demasiado calor, la implementación de este tipo de estrategias. Y bueno, aquí quizás en una visión un poquito utópica, ¿no? De qué pasaría si transformábamos en la primera escena la Plaza del Chedraui, ¿no? Y la volviéramos verde, volviéramos más verde, o en este espacio que se había vuelto un espacio residual como un basurero, o en otros tipos de espacios verdes que pudieran renaturalizarse. Y entonces la idea del conectoma verde urbano, pues
cobra más sentido porque si ya había nodos y enlaces, estos nodos y enlaces pueden verse fortalecidos con el surgimiento de nuevos nodos, de nuevos enlaces, y entonces este conectoma crece. En un primer estudio que yo había hecho de el aporte de este tipo de proyectos a los ODS, yo había detectado 8 ODS vinculados y 22 metas emergentes. Después lo corrí bajo un programa que se llama Acceleration Action Tool y descubrí que este proyecto podía aportar a 15 ODS de 17 y a 39 metas emergentes. Es decir, todavía aportaba más de lo que yo en un inicio había considerado, que el implementar soluciones basadas en la naturaleza, el preocuparse por la biodiversidad, la infraestructura verde, puede tener un impacto muy fuerte en el desarrollo sostenible de las ciudades. Y bueno, aquí ya de manera breve para ir acercándome al cierre, las experiencias de aplicaciones del modelo con Vitoria-Gasteiz, tuve la oportunidad de aplicarlo en su ciudad. Ellos me pidieron que lo aplicara en una zona industrial. Aquí dejaba yo aquí la imagen, ¿no? De cómo salió publicado en su página oficial y del momento en el que yo hice la presentación virtual con ellos. Y bueno, la zona industrial se llama Jundis. Esta zona industrial está rodeada de muchas áreas verdes. Debo decir que Vitoria-Gasteiz, de hecho, es una ciudad verde. Es una ciudad que tiene un anillo, bueno, no solamente un anillo, varios anillos verdes en interiores y exteriores. Pero estaban muy preocupados por esta zona industrial y querían saber cómo salía evaluada en términos del conectoma. Fue el eje que a ellos les interesó. Entonces también me di cuenta que mi modelo podía ser flexible y solo analizar un eje en particular. Entonces analizamos el conectoma a partir de nodos y enlaces y descubrimos cosas muy interesantes, ¿no? ¿Cuáles eran estos nodos core o nodos núcleo importantes? Me pidieron que a partir de este estudio resultado yo diera recomendaciones y que este estudio justamente ellos les podía servir para justamente también pedir recursos para la reforestación en zonas circundantes, pero también para la aplicación normativa y solicitar a todas las naves industriales de su zona industrial que se volvieran verdes, es decir, que aplicaran soluciones basadas en la naturaleza. Y bueno, aquí vemos también otras imágenes del estudio y que implicó el análisis del conectoma. Tuve la oportunidad también del acercamiento con el Ayuntamiento de Veracruz. Les presenté en su momento los resultados preliminares que yo tenía de Oye, la una zona Coyol. preguntita, Mande. perdón, Nada. del ejemplo anterior, a pesar de que Ajá. nos mencionabas que es una ciudad verde, Ujú, tenía estos temas, ¿no? Donde en las zonas ujú. industriales sí había necesidad de implementar o mejorar las zonas verdes, ¿no? Claro, claro, claro. Inclusive en esa época ellos también estaban dando una capacitación en la Universidad del País Vasco y el tema era las soluciones basadas en la naturaleza en zonas industriales, porque se estaban dando cuenta que si bien en el resto de la ciudad estaban muy bien, en estas zonas que parecían, por así decirlo, emergentes y que ocurren en muchas ciudades, parecía que se les estaba olvidando ese tema, ¿no? Entonces decían, no, no podemos quedarnos sin el verde en este otro núcleo importante que está a las afueras de la ciudad. Y entonces este estudio en particular a ellos les servía también para justificar, ¿no? La importancia de que en una zona industrial debía de volverse verde para evitar isla de calor, para reducir, bueno, todos los efectos climáticos que podemos tener en una zona de esta naturaleza. Ok, muchas gracias. Y bueno, les comentaba de la experiencia con ayuntamiento, el modelo les llamó mucho la atención y fue cuando surge el interés en hacer un proyecto en conjunto para evaluar el centro histórico de Veracruz, que yo en un principio lo había desechado un poco porque justamente el centro histórico, pues bueno, no tenía tanta diversidad como la zona del Coyol. Pero bueno, aquí sucedió algo bastante interesante. El ayuntamiento se involucró mucho, generamos a partir de mi formulario base, hicimos un formulario muy particular para el centro histórico. Se lanzó el estudio, contestaron 208 personas, que fue una muestra bastante significativa. Y aquí nada más les voy a mostrar los resultados finales. ¿Cómo salió evaluado? ¿Dónde se estaban
detectando las áreas verdes importantes. Aquí podemos ver algunas manchitas verdes como muy grandes y bueno, eran parques que sí estaban fungiendo justamente como pulmones verdes importantes, pero aún así la evaluación del centro histórico salió todavía aún más baja que la zona del Coyol. Si bien las personas detectaban en su imaginario urbano tres zonas importantes, como es el Zócalo, el Malecón, el Parque Zaragoza, a nivel de resultados en cuestión a la existencia de estos elementos y su cobertura vegetal, pues realmente era muy baja. A nivel de conectoma, pues pasaba algo similar. El grado de conexión de nodos y enlaces podría ser bueno, pero los patrones de conectividad funcional y estructural entre escalas, pues no lo eran. Faltaban justamente también los enlaces, faltaban más nodos que pudieran enriquecer el sistema y eso pues afectaba la funcionalidad también del espacio. Por lo tanto, de seguro ya deberán de haber descubierto que pues también en el tema de resiliencia climática, la evaluación no fue muy buena y que el impacto de isla de calor era bastante significativo. Esta zona que vemos aquí al norte del polígono es una zona de vías de ferrocarril, ¿no? Donde pues obviamente no hay prácticamente nada de vegetación, es la zona de las que más impacto tiene a nivel de isla de calor. Y vemos justamente todo este polígono que se ve azul, esta línea azul, es porque es la zona colindante al mar, es el malecón. Entonces ahí se ve justamente también el efecto del agua, ¿no? Nos llega a refrescar, pero que no llega a ser totalmente suficiente porque el resto del polígono pues no tiene muchas áreas verdes. Vemos donde sí se van focalizando estos puntos de control de calor, como este gran parque, que de hecho es el Parque Zamora, y que bueno, van generando estos controles, pero aún así, servicios de control ambiental, pues fue la de las calificaciones más bajas. ¿A qué voy con esto? A que esta información, una vez que fue terminada y compartida con el ayuntamiento la pudo utilizar. Aquí son algunas imágenes de cuando lo presentaron ante el Cabildo en el Palacio Municipal de Veracruz para la instalación del Consejo Consultivo del Centro Histórico. Es decir, estaban tomando en cuenta los resultados de este estudio para tomar decisiones y eso es algo que para mí pues era bastante significativo, lo mismo que para el caso de Vitoria-Gasteiz. Y bueno, un poquito compartirles que parte de este estudio me preguntaban mucho, ¿no? Y las futuras líneas de trabajo, ¿no? Esto no termina, ¿a dónde más puede ir? Bueno, realmente a varios caminitos, ¿no? Tan solo desde la parte de evaluación. Evaluar es un tema bastante grande, ¿no? El evaluarlo inclusive de manera sistémica es un aporte significativo. Los arquitectos no nos formamos en el tema de la construcción de indicadores, ¿no? Pero es algo que poco a poco se va haciendo más evidente para la competencia de las ciudades si nos metemos a los temas urbanos. Y para la parte de resiliencia, yo detectaba pues muchos conceptos y ejes que me llevaban a la planeación de la resiliencia urbana climática y a generar modelos de planificación basados en la resiliencia misma. En el caso del conectoma, bueno, pues bueno, desde hablar de la neurobiología vegetal, resiliencia neuronal, conectoma verde, pero también la propia conectómica. De hecho, existe como tal, como disciplina, la conectómica para hacer el estudio de las conexiones cerebrales, pero ¿por qué no hablamos de una conectómica o patoconectómica urbana? Conectoma verde urbano, modelos de planificación conectómica, es decir, si hablamos de un modelo de planificación conectómica, no solamente estaría yo hablando de áreas verdes, estaría hablando de movilidad, de espacio público y todos los elementos que se conectan. Si hablamos de redes verdes, pues bueno, nos puede llevar hasta hablar de modelos de planificación del verde urbano, los estudios de la percepción del verde urbano que se conectan a los imaginarios, la biofilia, la psicología ambiental, la propia capacidad de adaptación del verde urbano. Y podría yo seguir, ¿no? Estos son como algunas visiones que pues yo empecé a detectar. Y actualmente ya existen laboratorios que están también yendo más allá y este fue un eje que para mí me quedó pendiente y es algo que quisiera en poco tiempo poder implementar, que era no solamente
quedarme con la conectividad estructural y funcional a nivel geográfico de los espacios, sino también qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos en contacto con estos espacios verdes. La Universidad de Virginia ya comenzó estos estudios, lo hicieron sobre todo en el adulto mayor, ¿no? ¿Qué ocurre en su cerebro cuando está en contacto con ciertos espacios en la ciudad? Y bueno, en el caso de el Laboratorio de Neurociencias Ambientales de la Universidad de Chicago, también están en ese rubro. Y bueno, creo que es algo que podría alimentar bastante este tipo de investigaciones. Para cerrar y hablar de lo que yo había pensado que era un futuro, pero que ahora ya ha sido concretando, pues la creación de un laboratorio. Si bien no es un laboratorio de conectómica, pero dentro de él hacemos muchas cosas relacionadas a las conexiones y es el Laboratorio Urbano Transdisciplinar que el semestre pasado una servidora propuso y comencé a coordinar en la Universidad Cristóbal Colón, donde hacemos un trabajo en vertical, paralelo y transversal para justamente generar nuevos conocimientos. Y bueno, les comparto que actualmente tenemos 4 ejes de trabajo. Vemos aquí que hay uno de mis ejes favoritos, que es el de infraestructura verde y azul. Y que bueno, algo que tratamos también de promover es el activismo, las colectividades, el trabajo en comunidad en cada uno de estos ejes y con unas metodologías que, bueno, aquí también hay mucho reflejado del trabajo que les he platicado desde mis casos de estudio, desde la parte cuanti y la parte quali. Nos hemos metido mucho a la parte de observación, la importancia de observar el espacio, la realización de entrevistas, el involucrarnos con las personas que habitan el espacio y cómo podemos también aprender nosotros de nuestras propias percepciones como investigadores, pero como observadores del mismo. Bueno, todas estas metodologías las hemos usado ya en todos los ejes y de manera particular nada más quería resaltar estos últimos dos, el de infraestructura verde e infraestructura azul. Son algunos de los proyectos que estamos realizando. Hemos comenzado desde casa con un proyecto para renaturalizar nuestro campus. Ahorita estamos ya en una fase para plantear propuestas, paletas vegetales, nuevos espacios verdes y conectarnos también con otros organismos como CityAdapt. Y para la parte de infraestructura azul, tan solo el semestre pasado se hicieron diagnósticos de, bueno, un montón de lagunas como nodos neurálgicos del sistema lagunar. Se tienen ya resultados del estado a nivel cuantitativo, a nivel cualitativo. Se hizo mucho trabajo de campo también. Y bueno, lo que se quiere hacer con toda esta información es generar más adelante muchas sinergias a nivel ciudadano, pero también a nivel gubernamental, ¿no? Que sepan que nosotros somos un punto que está generando bastante información y que la información puede ayudar a la toma de decisiones. Y bueno, aquí algunas reflexiones finales que creo que ayudarán al diálogo que podríamos tener ahorita, que son algunos de los conceptos que destaco, justamente algo que me dejó hacer este trabajo y bueno, lo que sigo realizando actualmente es que en ocasiones también pueden surgir otros proyectos como hasta la generación de nuevos softwares. Yo he tenido que usar diversos softwares para obtener todos estos resultados y sería genial aliarme con a lo mejor algún proyecto donde podamos generar un nuevo software, ¿no? Que pueda ayudar a evaluar todo esto y que ya no sean zonas más pequeñas, sino ya puedan comenzar a ser zonas más grandes, inclusive toda una ciudad o varias ciudades o regiones más adelante. Y que, bueno, esto nos lleva a pensar que el uso de estas metodologías mixtas y el conocimiento de, pues, ciencias de frontera nos puede ayudar también a enriquecer también a nuestros propios estudios, ¿no? Yo aquí destaco mucho el tema de la salud mental, el conectoma verde urbano, cómo vamos del conectoma humano al urbano y dentro de estas transiciones pues empiezan a haber diferentes temas con los que te ves inmersos. Hace un momento hablaba de la biofilia, temas que tienen que ver con la construcción de resiliencia, pero no solo la resiliencia climática, sino también la social, la comunitaria. Y bueno, se ve la complejidad del tema, ¿no? Al final todo está conectado, formamos un gran sistema complejo
y es importante visualizarlo de esta manera y no de forma separada, ¿no? Entonces serían como pues los puntos finales que destaco. Muchas gracias. Bueno, oye, fíjate que por allá de lo que nos acabas de presentar, me quedé un poco con la idea de preguntarte qué pasa en lugares como Singapur, ¿no? Ellos están manejando algún tipo de indicadores como estos o cómo llegaron finalmente a la conclusión, a las conclusiones que les hicieron cambiar su ciudad. ¿Investigaste algo de eso? ¿Te encontraste con algo de eso? Sí, 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 sí. Bueno, en el caso de Singapur, pues también es una ciudad bastante joven, ¿no? Comenzaron en los 60 a trabajar en el surgimiento de su ciudad jardín, como se hacen llamar ellos ahora. Y bueno, algo que les llevó a generar el cambio es que justamente se dieron cuenta que tenían muchas zonas residuales, se encontraban en situaciones como las que yo estaba mostrando ahorita, ¿no? Pareciera increíble pensarlo, pero así ocurría en Singapur. Por ejemplo, también llegué a estudiar un poco de lo que estaba pasando en Corea del Sur. Eh, Muchas de sus zonas también estaban en esa situación, muchas de sus zonas urbanas, inclusive ríos, ¿no? Que habían tenido abandonados, que se habían vuelto autopistas urbanas, en el caso de Corea del Sur. En el caso de Singapur, pues muchos espacios residuales y comenzaron una estrategia de planificación. Creo que aquí el eje principal y que son de las recomendaciones que yo daba, porque me había encontrado también en mis casos de estudio, es que era muy importante considerarlo en la planificación, en las metas inmediatas y a futuro de la ciudad y también en el marco normativo. Para Singapur hoy en día generar una construcción sin incluir el verde es imposible, ¿no? Es parte de su normativa y es lo que ha generado que tengan más espacios verdes. Tienen problemas quizás para tener espacios para la agricultura, han construido granjas verticales. Es decir, siempre han buscado una alternativa para poder solventar sus problemas de si falta algún recurso, el solventarlo con la naturaleza, pero también el generar que las personas se involucren. Al final hablaba de la resiliencia comunitaria, la resiliencia social. Hay mucho involucramiento de la sociedad, se inculca mucho el amor a la naturaleza. Hay mucha inmersión en la naturaleza y eso es lo que nos falta en muchas ciudades, que podamos estar en contacto con ella para combatir también este déficit, pero también el sentimiento contrario a la biofilia, ¿no? El poder tener quizás no quiero decir la palabra odio, ¿no? Pero miedo, ¿no? Miedo a la naturaleza que en algunas generaciones puede existir. Oye, fíjate que eh, todo esto se me hace bien interesante porque finalmente, si bien hay quienes de alguna manera podríamos tener la percepción de que algo no está bien con el espacio eh, urbano verde o el espacio verde en las ciudades o el tema de la vegetación en las ciudades, por ejemplo, en el caso de nosotros, bueno, Jackie y yo que estamos en Mérida, hay quienes tendrían la percepción, o lo he escuchado, de que, bueno, pues es una ciudad con muchos árboles y no sé qué, pero hay quienes también te hablan, oye, hay temas de islas de calor, temas de falta de espacio verde, pero finalmente esto que nos muestras hoy te ayuda a determinar cuál es la realidad y sobre todo que se convierte en un indicador, ¿no? Algo medible que ya te sirve como base para generar propuestas, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante y lo veo como un instrumento que se debería de estar aplicando en muchas ciudades porque pues te ayudaría finalmente a que la gente que toma las decisiones hoy se diera cuenta de que pues no solo es un tema de que alguien te diga que sí o que no, sino están los datos duros, ¿no? Que pues ayer nos presentabas una evaluación donde salen malísimas, abajo de 5, otros abajo de 4, ¿no? Entonces eso se me hace muy padre, ¿no? Tener esta información. Sí, pues si quieres también aprovechamos, Eunice, para saludar a quienes nos están escuchando en Facebook. Victoria Rodríguez, expresidenta
del colegio. Saludos, Vicky. Ahora sí, Alianzas Fecaron, gracias a este esfuerzo por estas sinergias. Luis Canales Patiño, de la Universidad de Sotavento Campus Coatzacoalcos, Alfonso Escárcega, el maestro Arturo Barragán, director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Cristóbal Colón, muy querido colaborador, Omar Sánchez Guzmán, del Colegio de Arquitectos de Tabasco, y Miriam Huerta, del Colegio de Arquitectos de Tlaxcala, Carlos Reyes Peña, del Colegio de Arquitectos de Córdoba, Orizaba, Arquitectura Íntegra, saludos desde el Colegio de Arquitectos de Michoacán, el doctor Jorge Carlos Trejo, a quien tuviste la oportunidad de conocer por aquí en Mérida, Iván Tena, del Colegio de Arquitectos de Michoacán, Carlos Bautista Vargas, de Izayuca Hidalgo, Héctor Mosqueda del Valle de Santiago, Marino Delgado Uscanga. Tuve el honor de que me diera clases en la maestría de Gestión Urbana y Medio Ambiente en la Universidad Cristóbal Colón. Felicitaciones como excelente catedrática también. Ganica Villalobos, saludos desde la Comisión de Mujeres Arquitectas de Chiapas. Rogelio López, del Colegio de Arquitectos de Tabasqueños. Marino Delgado Uscanga, del Colegio de Arquitectos de Tuxpan y del norte de Veracruz. Milka Solís, del Colegio de Arquitectos de la Riviera Maya, en Playa del Carmen, Quintana Roo, del Colegio de Arquitectos de Durango, Lorena Barrera, Carmen Villagómez, del Colegio de Arquitectos de Michoacán, Jaime San Vicente, desde Chihuahua, igual Vladimir Alcalá, nos mandan sus saludos, así que de todos, de este a oeste, de cada punto del país. Ángel Martínez, del Colegio de Salamanca, Guanajuato. El arquitecto Alfredo Hernández nos comenta, es un tema muy importante para familiarizarnos más con redes y proyectos de infraestructura verde urbana. Saludos desde el Colegio de Arquitectos en Reynosa. Marco Domínguez nos comenta, interesante tema, felicidades por toda esta información y saludos desde el Colegio de Arquitectos de Comitán. También César Guillén, del mismo colegio en Chiapas. Carlos Bautista Vargas, muy buena información. María Sevilla, excelente información, buen manejo del tema, gracias por compartir tus conocimientos. Heisler Eck, desde el Colegio de Arquitectos de Tulum. Francisco Villarreal, del Colegio de Arquitectos de Nuevo Laredo. Gabriela eh, Mercedes, del Colegio del Noreste de Tamaulipas, de Arquitectos del Noreste de Tamaulipas. ULIP, excelente trabajo, estaría bien un curso al respecto. Ya ves, así vamos abriendo más oportunidades sobre tus líneas de investigación. Luis Canales Patiño, una pregunta. ¿Qué tan dispuestas están las autoridades municipales y estatales de nuestro país hacia la creación y conservación de las áreas verdes? Pues yo creo que eso es una tarea pendiente que tengo ahorita. Ya el semestre pasado justamente tuve la oportunidad en Córdoba de compartir un poco de esta información. Y algo que comentábamos era que valdría la pena ahora que habían estos cambios de gobierno, ¿no? Bueno, a nivel federal y en nuestro caso, en Veracruz, a nivel estatal, tuvimos cambio en gobernador, bueno, gobernadora. En otros estados y de seguro también empezó a ocurrir algo similar. Estamos como en épocas de transición. Y me decían, ¿no? Así como ya tuviste el acercamiento en su momento, ¿no? Con autoridades municipales y que bueno, todavía justamente están en esa administración, en el caso de Veracruz, pero ya a nivel estatal y federal hay cambios, pues presentar ese tipo de proyectos para pues conocer, ¿no? Justamente opiniones, ¿no? Y para mí esa es una tarea que tengo pendiente. Debo decir que a nivel municipal sí tuvo muy buena acogida, ¿no? Les comentaba que habíamos tenido el acercamiento, hicimos un proyecto conjunto para el centro histórico. Obviamente han surgido muchos intereses. Recientemente, inclusive en la consulta pública que se está haciendo del Reglamento de Desarrollo Urbano para el municipio de Veracruz, también se acercaron para, pues obviamente, compartirnos la información, ¿no? Y pedir opinión al respecto, ¿no? En estos temas y que obviamente en mi caso, pues me voy a fijar mucho, ¿no? En la parte de infraestructura verde, resiliencia climática, ¿no? En lo que tiene que ver con esto, espacio público, movilidad. Y que también incluso lo bajé a tema del laboratorio urbano transdisciplinar para que entre todo el equipo lo revisáramos. Tengo estudiantes que están muy interesados en estos temas y que
que se están formando también ya desde muy chicos como futuros urbanistas, entonces están también con lupita revisando, ¿no? Proponiendo. Y bueno, esto ayuda también a que sus voces sean escuchadas, ¿no? Cuando menos ahorita sabemos que a nivel municipal está habiendo esa apertura. Me faltaría saber ahorita a nivel estatal y a nivel federal, ¿no? ¿Qué opiniones tienen? Obviamente hay muchos documentos que, como sabemos todos, a nivel de los planes nacionales de desarrollo, ¿no? Y demás, pues todavía no los han dado a luz, ¿no? Para saber cuáles son estas estrategias, eh, pues ya más puntuales que estarían planificando, ¿no? En estos niveles, como para también tener esta idea general, ¿no? Pero en contraste podría yo decir que en las visitas que he tenido, las conferencias que me ha tocado dar, las experiencias, por ejemplo, recientes en Mérida, ¿no? Yo me regresé con la idea, ¿no? Y aparte lo vi, ¿no? Que hay este interés por ejemplo, la infraestructura verde, ¿no? Por su planificación, por su normativa. Inclusive me regresé con mucha inquietud de poder hacer el estudio en alguna zona de Mérida para ver cómo es su conectoma verde, ¿no? En estos proyectos que inclusive nos lograron compartir en el Congreso de Parques que hubo en octubre y que yo creo que valdría la pena, pues, valorizarlo, ¿no? Este es un modelo que puede ayudar tanto si el proyecto está empezando para saber el estado actual, como si ya se implementaron estrategias que mejoró para ayudar al monitoreo y nuevamente seguir tomando decisiones. Y lo que les decía al final, ¿no? A mí me gustaría poder ir añadiendo esta otra parte, ¿no? Y qué pasa en nosotros en contacto con la infraestructura verde y cómo va cambiando nuestra percepción y en nuestro interior, qué pasa si estas áreas verdes son de calidad y empiezan a mejorar y a mejorar, ¿no? Aunque intuitivamente podríamos decir que todo iría para mejor, pero nuevamente, como decía Rubén, los datos crudos son los que te ayudan y te respaldan, ¿no? Porque yo puedo decir, yo percibo que esto me ha ayudado a mejorar, pero si no tengo el dato, no tengo la calificación, por así decirlo, no impacta, ¿no? Entonces, creo que pues en la medida en la que podamos utilizar mucho este tipo de herramientas, podemos ayudar a generar cambios, a tomar nuevas decisiones, a que si no tenemos normativa aplicable en algún tema se puedan generar, ¿no? O que si ya existe la podamos modificar. Que la planificación también, como les decía, ¿no? Que pueden haber diferentes tipos de ejes a nivel urbano, que se puedan considerar estos temas, ¿no? Pero de manera integral, no como entidades aisladas. Ujú. Buenísimo. Ay, también saludos Georgina García del Colegio de Arquitectos de Salamanca y Antonio Alba desde Puerto de Veracruz. También aquí nos acompañan. Pues gracias, Eunice, porque esto que nos presentaste, pues es un poco de los 4 o 5 años de trabajo de doctorado. Creo que también es como una invitación a esto que comentabas del trabajo transdisciplinar, llegar a esos estudios de frontera, donde a lo mejor no todos como profesionales de la arquitectura estamos familiarizados, pero es el valor de esas sinergias que generamos entre la academia y también que como instituciones de educación superior tenemos la responsabilidad de que toda esta riqueza de trabajo colaborativo que lleva tantos años no se quede en el papel. Contribuir en su difusión, socializarlo, hacer estos instrumentos y también valernos de las instituciones que tenemos a nuestro alrededor. Como ya bien comentaste, el INEGE la verdad es que tiene herramientas valiosísimas, hay mucho software ya open source, continuar nuestra formación sobre estas nuevas herramientas digitales y que a la par estas nuevas metodologías con este gran trabajo colaborativo a nivel global nos lleva a replantearnos y hacer diagnósticos mucho más profundos, que no nada más nos quedemos inclusive las consultorías urbanas, ese es el valor. Desde el proyecto arquitectónico, no nada más nos limitemos a mirar el terreno y el usuario como a lo mejor tradicionalmente aprendimos muchos. Nuestro análisis debe ser mucho más complejo. Ese es el valor que inclusive nos aporta las lecturas cuando hablamos de territorio, de paisajes urbanos, que pueden ser
tan diversos, tan complejos y también cuestionarnos. ¿Por qué estamos viviendo estas problemáticas urbanas hoy en día? ¿Por qué estos efectos del cambio climático? ¿Cómo tener y hacer esta lectura de esos layers en esta visión sistémica, ¿no? Y no nada más verlo como a lo mejor la ciencia dura, sino la riqueza de nuestra disciplina que mezclamos. Todo ese trabajo de conocimiento científico, pero siempre buscamos aterrizar soluciones en la vida real, ¿no? Soluciones que nos lleven a aplicar y a mejorar la calidad de nuestros espacios habitables. Así es, totalmente. Realmente, pues creo que queda la invitación a, como comentaba, ¿no? La importancia de los diagnósticos con visión integral, ¿no? Esta visión holística, el no sesgar, ¿no? Inclusive el impacto que puede tener, nuevamente digo, en la toma de decisiones. En algún momento me tocó hacer un estudio para una zona portuaria de Sinaloa. No, no voy a dar tanto detalle, pero es por esa región. Y algo que detecté es que en muchas ocasiones biodiversidad, como por ejemplo los manglares, en nuestro país y en muchos otros ocurre que han sido devastados. Si revisamos la Conavio, vamos a ver cómo ha ido cambiando la superficie y la mancha de los manglares en el país, y ocurre que en muchos lugares donde hay manglar hay zona portuaria. Cuando se quieren ampliar los puertos, pues es la parte que agarran, ¿no? Y hay que comer manglar. Entonces a mí me habían pedido un estudio justamente para que yo identificara los impactos, ¿no? Y yo sí comenté, ¿no? Es que no se puede hacer porque hay manglar, ¿no? Y es una zona protegida y está así asado, ¿no? Y a nivel internacional y está esto y el otro, ¿no? Y hasta me dijeron, oye, es que con tus resultados, ya les paraste el proyecto, ¿no? Pues ojalá, ¿no? Después ya no supe qué pasó, ¿no? Pero sí pueden cambiar el rumbo de las decisiones y aparte hacernos el pensar un poquito más las cosas. Si nos echamos los manglares, producimos más inundaciones en las zonas costeras, ¿no? Estamos acabando con biodiversidad, no solamente es flora, es fauna, los manglares son cuna de mucha biodiversidad, ¿no? Nos ayudan a contrarrestar efectos de inundaciones. Aquí en propio Veracruz nos ha pasado, ¿no? Ya el manglar de la zona de Arroyo Moreno, pues ha ido cambiando su superficie radicalmente a lo largo de los años, y pues hemos visto cómo ha afectado. Entonces, creo que hoy en día tenemos tanta información con la que no podemos dar la vuelta y hacer como que no lo vemos, ¿no? Pero necesitamos también las herramientas que nos ayuden a afianzar esa toma de decisiones, aunque pareciera algo obvio, pero que determinen la importancia que tiene y que vaya de la mano o afianzado con un marco regulatorio o con una planificación, ¿no? Que se vuelva obligatoria, ¿no? Entonces esto yo creo que puede ayudar a generar el cambio, y pues sí, a mí me gustaría obviamente seguir presentando todo esto y ver que ojalá y nuestras autoridades a nivel estado, a nivel federal, ¿no? Puedan tener esta inquietud, y si no la tenían, pues despertarles la curiosidad. Ese sería como un Sí, reto. sí, sí, sin duda creo que el ver los datos, los números, eh, por lo menos ocasionarán que algunos pues empiecen a pensar de manera distinta, ¿no? Y en qué acciones se pueden tomar. Oye, pues Eunice, fue un gusto tenerte aquí, que nos hayas compartido tu tiempo y tu experiencia y además hayas podido compartir con nuestro auditorio. Estoy muy agradecido porque nos hayas regalado tu tiempo. Jackie, no sé si quieras agregar algo más. Pues también agradecerte, Unice, y mantener la invitación abierta de que como profesionales de la arquitectura nos acerquemos a los colegios de arquitectos de nuestra localidad, a las universidades, precisamente que investiguemos e informarnos para formar una crítica constructiva que nos lleve a tomar mejores decisiones. Ya no es por estética, ya no es por gusto, ya es por una cuestión de supervivencia. Prácticamente el cambio climático es una de las principales críticas que hacemos y que nos hacen también a las instituciones de educación superior, cómo plantear estas soluciones
en el escenario del presente, ya no nada más con miras hacia el futuro, y cuestionarnos esa Agenda 2030, qué tan pertinente, es parte de formarnos, y entonces creo que estos espacios de reflexión a eso nos deben mover, como a seguir despertando nuestra curiosidad, como comenta Eunice. Gracias por acompañarnos. No, Al contrario, totalmente de acuerdo, Jackie. Sí, Eunice, dinos. al contrario, les decía que muchas gracias por la invitación, muy amables y fue todo un gusto compartir con ustedes y bueno, con la audiencia. Muchas gracias. No, de qué a ti y bueno, a todas y a todos aquellos que hoy se dieron el tiempo y tuvieron la oportunidad de escucharnos. Muchas gracias y recuerden que, bueno, esta charla queda grabada en la página de las redes sociales de la Federación para ser consultada en cualquier momento y pues los esperamos la próxima semana para poder seguir platicando de todos estos temas que conciernen, bueno, a esta increíble carrera o modo de vida que es la arquitectura, ¿no? A nombre de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, le doy las gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.